En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo de buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día domingo 29, el día del Señor. Hay que desencamorrarnos, a irnos a la presencia de Dios, a alimentarnos de su cuerpo y sangre bendita, que tanta falta nos hace en estos tiempos tan duros y tan difíciles, donde necesitamos fortaleza. Es triste ver a mucha gente que se está regresando a México por temor a que sean deportados. Si supieran que poner la confianza en Dios plenamente, Dios los cuidaría y protegería. Necesitamos crecer en la fe, y para crecer en la fe necesitamos oír la palabra de Dios. Vayamos a ver qué nos enseña. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y haga buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos va a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este día para siempre tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, domingo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 12, del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Eran los días de los acimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Vuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viviendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron en una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de toda expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Y yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor acampa
en torno a quienes lo temen, los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo 4, del 6 al 8, el 17 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor me estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mal y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no se te ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el día de hoy, dice Salmo 33, 34 para los protestantes, que el Señor me libró de todas mis ansias. ¿Quién escribió este salmo? David, ¿no? David. ¿Cuándo lo escribió David? No sé. ¿Me acuerdas? Ya lo hemos leído muchas veces. Cuando que lo estaban persiguiendo, Ajá. que era perseguido Por un rey. Y luego va a dar a otro reino y lo reconocen, se vuelve loco, o se hace loco. Se hace. Y Dios lo liberó de sus ansias. Y Dios tiene el poder de hacer eso. Y tiene el poder de hacer muchas cosas. Allá vimos a la Virgen María. Ella, siendo casta y pura, no perdió su virginidad. Como Dios entró y salió de ella sin que ella perdiera su pureza, ¿no? Y el rey David sabe eso. ¿Cuál es la similitud entre David y la Virgen? ¿Cuál era? Que fueron elegidos por Dios. La humildad. La humildad. Son unos corazones humildes. El rey David, a pesar de tenerlo todo, su gloria era Jesús, era Dios, ¿no? Y la Virgen, de no tener nada, su gloria era Dios, no importaba. Ellos, ni la riqueza ni la pobreza les impedía acercarse a Dios. Y cuando tú haces eso, entonces, pues glorificas a Dios en cada momento. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar todo. Dios te libra de todas las ansias. Por eso el versículo 1 del Salmo dice lo siguiente: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Los humildes, María era humilde, José era humilde, David es humilde, y muchos profetas fueron humildes. Ellos sí escuchan a Dios. Para escuchar a Dios necesitamos ser humildes. Un corazón soberbio no va a escuchar a Dios. Y siempre alabar a Dios en todo momento. No importa que mi matrimonio se esté quebrando, no me importa que mis hijos estén
cayendo en drogadicción, en alcoholismo, en cualquier momento hay que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Él nos libera de todas las ansias. ¿Y cómo podemos encontrar al Señor? El Evangelio nos lo enseña. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le ponemos pausa. ¿Dónde encontramos a Jesús? Ahorita lo va a decir, en su santa iglesia. Él es la iglesia. Pero tenemos que abrir los ojos y los oídos. ¿Por qué? Porque va a haber muchas personas predicando a un Jesús muy diferente. Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le pregunta a su iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y tomando la palabra Pedro, ¿por qué? Porque Pedro es el elegido, es el líder, el que va a dirigir. Así como dice el Salmo, David pastoreaba las ovejas del Señor, así Pedro fue elegido, ¿para qué? Para pastorear las ovejas del Señor también. Pedro, y cuando dice esta profesión de fe, los hermanos protestantes dicen que Jesús no constituyó una iglesia, estaba hablando de esto. Pero dice Jesús, vamos a leerlo para poderlo explicar. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué enseña? Que el Papa y Dios están unidos por medio del Espíritu Santo de Cristo. Él nos dio su Espíritu. Y el Papa, cuando habla a multitudes, no es el Papa. Él es Cristo mismo. Cuando el Papa habla en una entrevista o con otra persona, ahí ya no es Cristo, es una persona. Cristo nos habla a multitudes, por eso siempre hay que ponerle mucha atención a lo que el Papa dice cuando está ofreciendo misas o cuando está hablando en multitudes. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Bienaventurado tú, Pedro, que no te lo dijo carne ni sangre, sino el Señor que está en el cielo, sino Dios Todopoderoso. Nos enseña que Dios y la iglesia están unidos. Y después le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dice hijo de Jonás? ¿Por qué tú? ¿Quién era Jonás? ¿Será su papá? Sí, pero había un Jonás profeta que Dios lo mandó a Nínive y no quiso ir, se hizo pato y no quiso ir. Y después Dios lo reprendió y al fin de cuentas se dio y fue. Y mucha gente se convirtió por él, ¿no? Dios usó a él como instrumento. Él llevó la palabra de Dios y mucha gente, por medio de él se convirtió. Es el trabajo de Pedro. Pedro también negó a Jesús, por eso le recuerda: hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque negaste al Padre, vas a negar al Padre, pero regresarás y vas a llevar la palabra y Nínive, que representa el mundo, y el mundo se convertirá. ¿Gracias a qué? A que Dios usó a Pedro como instrumento. Ya no eres tú, sino el Señor del cielo, el que habla por medio de ti. ¿Y cómo reconocemos que es la iglesia de Dios o cuál es la iglesia de Dios? Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Ahora le cambió el nombre, ya no es hijo de Jonás, ya no es el pecador el que lo negó. Ahora eres Pedro, eres una piedra muy sólida. Ahora eres Pedro. Y los hermanos protestantes se matan la vida diciendo que sí es piedra, piedrita, que Jesús es la piedra y que Pedro no es más que una piedra chiquita. Aquí no importa el tamaño de la piedra, piedra es piedra. Pero aquí lo que importa, lo que Jesús le dice a Simón: Pedro, ahora tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cómo reconocemos la iglesia?
pues la que esté edificada sobre Pedro. Y la única que está edificada sobre Pedro, pues es la Iglesia Católica en la Basílica de San Pedro. Porque abajo de la Basílica tú puedes ir, Dios nos concede ir, y abajo está la tumba de Pedro y de todos los papas de aquel tiempo. Sobre ti edificaré mi iglesia, para identificarla. Y también, ¿cómo la identificamos? Segundo, el diablo no va a poder con ella. Y han venido malos papas, malos sacerdotes, malas religiosas, malos laicos, malos obispos, y no la han podido tumbar ni los protestantes, ni los judíos, nadie la puede tumbar, mucho menos Satanás. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. ¿Y cuál otra manera o característica la podemos identificar que es la iglesia de Cristo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Y estas llaves cuáles son? Los sacramentos. Los sacramentos, especialmente la confesión, porque nadie puede ir al cielo si no ha sido perdonado sus pecados. Lo que ates aquí será atado, y lo que desates será desatado. Pocas palabras, si el Padre no te perdona tu pecado, no se te perdonará en el cielo. Y si se te perdona aquí, en el cielo ya no se te contará, porque ya te fue perdonado aquí. Ahí es la manera de identificar cuál es la iglesia de Cristo. Pedro, abajo de la iglesia, el diablo no la podrá tumbar, aunque la zarandean, no la podrá tumbar, y tiene el poder de perdonar los pecados. Y después de que tú perteneces a esta iglesia, tu trabajo es ser como San Pablo. Esta es una carrera en la que tienes que purificar el alma, servir a Dios, a andar de un lado para otro predicando. Dice Pablo, yo estoy a punto de ser entregado en libación. Este capítulo 2, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, es una motivación de Pablo a Timoteo. Ve y predica la palabra a diestra y siniestra. No, o sea, toca sin ofender, ir a predicar la palabra. Y dijo, yo mi tiempo ya se aleja. Pero lo curioso que aquí cuando dice el tiempo, esa palabra aparece, es la misma palabra que se usa para el presente, para el pasado y para el futuro. En pocas palabras, no es que Pablo vaya a morir en ese momento, pero Pablo está consciente de que el día de mañana morirá, y él está corriendo la carrera, quiere terminarla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo llegar al cielo, la corona que tú quieras alcanzar, una corona pequeña, una corona grande, depende del trabajo y el esfuerzo que tú hagas. Pablo dice, yo estoy consciente de la corona que mi Señor me va a dar. ¿Por qué? Porque lo ha aguantado todo, lo dejó todo por Dios. Y cuando tú lo dejas todo por Dios, no hay nada que te pueda atar. Dios siempre te va a proteger. Dios siempre protege a sus hijos, a los líderes de la iglesia y también a todos los que le entregan su corazón y su alma. Por eso, Hechos de los Apóstoles nos muestra lo siguiente. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia. Para maltratarlos, hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era en los días de los acimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes, de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba incesantemente a Dios. Ahí está, la Pascua, la fiesta es la misa, la Pascua es la pasión que vivimos en la misa todo el tiempo, y la iglesia orando siempre. Cuando tú perteneces al cuerpo bendito de Dios, hay multitudes orando por ti, porque oramos por la iglesia. Yo todos los días pido, Señor, bendice y protege a tu iglesia, trae la conversión al pueblo de bendito Israel y unifica la iglesia, que seamos uno mismo en Cristo nuestro Señor. Hay mucha gente que ora y reza, aunque usted no crean, por todos los que pertenecen a la iglesia católica. Y Pedro va a ser asesinado. Cuando una persona tiene la presencia de Dios, no le importa la vida. Mira cómo estaba Pedro, lo van a matar, y mira lo que estaba haciendo. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda.
tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo. A ver, había dos encadenados de las manos de Pedro. El dos significa que es controversia, dos opiniones diferentes, la opinión del diablo que va a matar, que quiere matar a la iglesia, y la opinión de Dios que no va a dejar que le hagan nada a la iglesia. ¿Quién va a ganar? Vamos a ver. Y mira, Pedro, lo van a matar, está bien, dormido el vato, ya, no le importó nada. Él sabe que viene la presencia de Dios y estaba bien dormido porque dice que el ángel le picó en el costado. ¡Ey, levántate! Se levantó, las cadenas cayeron. No importa lo que estés sufriendo, el dolor, la tristeza, cualquier cosa que te esté acongojando, el Señor me libró de mis ansias. Tú perteneces a la iglesia, Dios te va a librar de esas cadenas que te atan. Desgraciadamente hay mucha gente atada a esas cadenas. ¿Por qué? Porque no ponen la confianza en Dios. Y Dios envía siempre a su ángel, abre las puertas, ¿para qué? Para que tú salgas de donde estás metido y te lleve allá afuera. ¿A dónde lo llevó? A la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es a donde debemos ir, salir del mundo y entrar al reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuál es el reino de los cielos? La iglesia católica. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y que Dios les muestre su favor y les conceda la paz, y la paz se consigue solamente en el reino de los cielos, con Cristo nuestro Señor, Eucaristía. Venga y coma el cuerpo y sangre de Cristo. Hoy es el día, hoy es la fiesta, hoy es la Pascua. Que Dios los bendiga y guarde y feliz domingo.